Esto es Análisis en Deportes. Para mí es un verdadero placer presentar aquí en Cabina de Fuego a Andrés Gómez, ex tenista ecuatoriano, ex campeón de Roland Garros, número 4 del mundo en singles y número 1 del mundo en dobles, y con él venimos acá a conversar de algo que yo diría que en el periodismo deportivo ecuatoriano poco se habla, que es del tenis. Yo creo que ahorita se habla, por supuesto, siempre del fútbol, se habla del UFC porque está Chito, está Michael, pero el tenis, a pesar de que es un deporte bellísimo, por razones pues de que Ecuador nunca ha logrado desde Andrés, desde Nicolás Lapenti, llegar a esos primeros puestos, parece que lo tenemos un poco descuidado, y lo que queremos ahorita es conversar con Andrés Gómez, probablemente el mejor tenista ecuatoriano de la historia, de tenis, de todo lo que está pasando ahora, del tenis internacional, del tenis ecuatoriano, de qué podría pasar en el futuro. Andrés, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buen día, sí, muchas gracias. La verdad es que el tenis yo considero que no que esté tanto descuidado en su nivel superior, porque se habla mucho Claro. Hasta hace poquito del Big Three, y de Federer y de Nadal y de Djokovic y obviamente de las mujeres también, con Serena Williams y las jugadoras que han venido saliendo hoy en día. El tema creo que va un poco más por cubrir los inicios, y en los inicios me refiero a que Ecuador tiene una historia de jugadores infantiles y juveniles que esa es la poco conocida, porque es fácil llegar al jugador cuando ya está arriba. Claro. Lo difícil es seguirlo, tener un poco la visión de ir viendo a quién seguir, y es algo en lo cual creo que se está trabajando. Hoy en día tenemos 3, 4 periodistas que son especializados en tenis. Obviamente hay algunos que solamente se dedican al tenis, y es algo que y agradezco la entrevista por eso, porque nuestro trabajo es seguir llevando a popularizar más el tenis, a que se conozca más, y que si bien es cierto, en este momento tenemos algunos años en que han pasado cosas interesantes, pero la gente siempre espera los Grand Slams o los Master 1000. Es un deporte cíclico como todos. Sí, algo que te quiero preguntar de entrada, antes de entrar pues a lo que está pasando en el tenis internacional, también recordar un poco tu trayectoria. Estuviste tú, estuvo Nicolás, y después pues en los primeros puestos del ranking se podría decir que Ecuador desaparece. Yo te quiero preguntar no sobre Ecuador, sino en general, ¿qué es lo que hace un país, o cuáles son las principales acciones para que empiece a tener relevancia en la parte de arriba del ranking? Y te pongo un ejemplo: Italia. Italia es un país que, bueno, Jannik Sinner es el primer jugador italiano en ganar Wimbledon en la historia. Hace 15 años, 10 años, tú a Italia en femenino, tal vez lo veías bien con Francesca Schiavone, con Flavia Pennetta. De hecho, recuerdo que más o menos como el 2015, no sé si fue en el US Open o Australia Open, hubo una final femenina únicamente italiana. Y en hombres pues estaba Fognini, que Fognini, el típico cabeza caliente que te juega bien un partido y 9 pierde la cabeza y se te va. Pero ahorita hay como 10 italianos en el top 100. Jannik Sinner y Musetti son 2 top 10. Obviamente Italia es un país del primer mundo y es completamente distinto a Ecuador, pero ¿tú cuáles crees que son las condiciones que tiene que rodear a un país para que tenga esa buena fortuna de que lo que crea, esa base, explote? A ver, primero vamos por el lado de que fortuna... Bueno, sí. No la fortuna, pero tú me entiendes. Pero sí, te entiendo perfectamente. O sea, la fortuna viene de la mano con el trabajo duro, con los... tampoco voy a hablar de sacrificios, porque si estás en lo que te gusta, no debería ser sacrificio. Dejas de hacer algunas cosas, sí, pero no creo que las haces porque tienes otro tipo de recompensas. Y no hablo solamente de las económicas, hablo de que te gusta lo que estás haciendo y quieres mejorar y quieres llegar. Lo que hizo Italia en los últimos años fue seguir un poco lo que ha hecho España y lo que ha hecho Francia.
muchos torneos de lo que llamados Futures, hoy se llaman World Tennis Tour, femenino y masculino, que cambiaron esos nombres, que son torneos del el nivel más, a ver, no el nivel, sino con los premios más bajos en el circuito profesional. Ahí comienza la escalera. Torneos de $15,000 en premios, a $25,000 y hasta $50,000 en ese tour del World Tennis Tour. Italia en los últimos años ha venido promediando arriba de 30 torneos al año de ese tipo. Si a eso le sumas 10 o 12 challengers más, estamos hablando de 42, a eso le sumas el Italian Open, el torneo de Florencia, el torneo de, bueno, Palermo ya no hay, pero le sumas 3 torneos más, estamos hablando de 45 semanas de tenis activo, de 52 del año. O sea, el italiano no tiene que salir de Italia para iniciarse. ¿Nosotros qué tenemos? Teníamos. En un momento llegamos a tener hasta 6 torneos Futures, que era un número importante para Sudamérica, solo superado por Brasil y por Argentina. Pero se perdieron hace unos años o cayeron en una época de mala programación, no con una visión de realmente desarrollo, de hacer tenis a futuro, sino hacer torneos por hacer torneos. Es inevitable que la gente comience a competir, y en Europa tienes esa facilidad que no tenemos en Sudamérica. Terminas tu torneo, te trepas en un tren, te trepas en un bus o tomas un avión barato y estás en tu ciudad de origen, descansando y preparando la siguiente semana. Ahora, si te quedan, vienen 3, 4, 5 semanas seguidas en locaciones cercanas, como lo son en Italia, en España o en Francia precisamente, tienes acceso a prácticas sin problemas, y eso es lo que hace la diferencia. No solamente competir con otra gente, sino tener la oportunidad de entrenarte con otra gente que quiere las mismas cosas que quieres tú. Y en el fútbol se habla mucho de que Ecuador tiene materia prima y que recién en este momento lo estamos explotando. ¿Hay materia prima en tenis aquí? Sí, hay materia prima en deporte. O sea, yo siempre digo que yo nunca le voy a quitar el derecho a soñar a un niño de que puede ser el campeón de la UFC o puede llegar a algún equipo. Ese sueño probablemente de jugar en Europa hace 10 años era un sueño que tenían muchos y que se realizaba casi en nada. Hemos comenzado a tener esos cambios, esa relevancia en el fútbol por varias razones. Primero, la migración. Muchos ecuatorianos salieron a vivir al exterior, y obviamente que van con esa sangre futbolera. Pero en tenis también tenemos varios chicos que son o que residen en Europa por motivos familiares, que de alguna manera u otra siempre están en contacto con la federación local, porque son chicos que comienzan a progresar, se comienzan a manejar a ver, Europa es el primer mundo del tenis. O sea, eso es innegable, hasta el punto de que el último jugador no europeo que ganó un Grand Slam fue Juan Martín del Potro. Y de eso ya pasaron algunos años. En este caso, ya que hablamos de este tema de las competencias, de la materia prima, todo este tipo de cosas, ¿tú crees, ya hablando de las posibilidades que tienen los ecuatorianos en el exterior y todo este tipo de cosas, cuando un jugador de tenis llega ya pues a competir en Challengers, ya llega a ser top 300, 200 del mundo, algo por el estilo, te pregunto también por tu caso, ¿cuál es el punto y aparte para romper esa barrera de dejar de ser un jugador de 3 cifras en temas de puntos y ya empezar a decir, bueno, voy a romper esa barrera de ya, digamos, cuál es ese punto de quiebre mental que, por ejemplo, yo que sé, tuvo Sinner cuando llega a Cahill, a pesar de que ya estaba bastante alto, pero cuál es ese punto y aparte para evolucionar como tenista, para dar ese paso hacia adelante? Tienes que buscar a los
entrenadores, tenemos entrenadores capacitados, tenemos entrenadores que tienen los conocimientos, pero a veces están faltos de ese roce de competencia. Y de nuevo, no hablo de la competencia sudamericana, hablo de la competencia europea, porque a nosotros se nos complica mucho un torneo. O sea, nosotros no podemos ir a jugar a Brasil y perder y decir voy a regresar a casa. Yeah. O voy a ir a Lima o a Bogotá. Digo, no, voy a regresar a casa y después vuelvo en 7 días. ¿Por qué? Porque los valores de los pasajes acá te rompen, o sea, es imposible. Las distancias son tan largas que no puedes utilizar ni bus ni tren para ese tipo de cosas. Y eso es una ventaja enorme para los europeos. Aparte que en una misma semana tienen 6 o 7 países que están jugando torneos de ese tipo y da la oportunidad de escoger dónde quieres jugar. Y de hecho los sudamericanos hacen mucho ese traslado ya, sobre todo los argentinos van y pasan muchísimo en Europa. Por ejemplo, si tienes un chico de 12 años aquí en Ecuador que tú dices, caramba, tiene unas habilidades tremendas y tiene las posibilidades económicas, familiares, etcétera, de continuar su evolución en Europa, tú le dirías, ¿sabes qué? Hoy en día les digo, a ver, tiene su contrapeso, porque una vez que sales a Europa dices, a ver, no voy a ir a jugar 2 torneos, 3 torneos, ¿no? Que voy a necesitar hacer una gira más extensa, y ahí es donde vienen tu pregunta inicial. Claro. Las cosas que estás dispuesto a hacer y a dejar de hacer para llegar más allá de la habilidad, el talento, el trabajo que puedas poner. Tienes que también tener, obviamente, las habilidades de poder tener un tenis que sea trabajable para poder llegar al siguiente nivel. O sea, no es un tema de solamente trabajo, esfuerzo y sacrificio. Aparte tiene que haber la parte de talento y naturalidad en un deporte que te puede llevar a hacer diferencias en un modelo de circuito, porque muchas veces, y lo que se habla mucho en el tenis, es la transición entre jugadores juveniles a jugadores profesionales. Muchísimos jugadores que han tenido una muy buena carrera a nivel juvenil no trascendieron en el tenis profesional. En cambio, jugadores que no tuvieron una buena carrera juvenil, que eran jugadores probablemente tipo Fognini, que reventaba un día, otro día estaba bien, otro día, pero que tenían esa habilidad de que podían poner en una semana, 2 semanas consecutivas de tenis de primer nivel, hacían la diferencia, porque una vez que entras al circuito y entiendes cómo funciona el circuito, entras, te puedes quedar un tiempo largo. Tú hablas de sacrificio. ¿Tú qué sacrificaste? Y te pregunto, el sacrificio que hiciste tú para ser tenista, los sacrificios que tú hiciste, ¿son similares, más duros o menos duros de los que tiene que enfrentar un tenista en la actualidad? Son diferentes. Creo que son distintos. En mi época, yo entraba al colegio a las 7:30 de la mañana y estaba 1:45 ya estaba fuera de clases. O sea, tenía desde la 1 hasta las 6:30 para hacer deporte con luz natural. Claro. Hoy en día los colegios te torturan hasta las 3:30, 4, ahora hay extracurriculares y a veces el chico sale ya destruido, claro. Ya. Entonces el tenis de alguna manera ha tenido esa inteligencia, diría yo, de que se cambió el estigma de que deportista igual alumno vago. Ajá, correcto. Se lo ha cambiado, en general. O sea, hoy en día, al menos en la parte de tenis, que es la parte que yo conozco, tú tienes chicos que salen a media mañana del colegio con permisos, entrenan una clase o juegan unos sets en ciertos horarios que les conviene, que no se cruza con ciertas materias que son las importantes, porque también esa es otra, que tenemos una cantidad de materias enorme. Y vuelven al colegio. Sí. Vuelven al colegio. Hubo una época que les decían, no, ya salen y ya no pueden entrar. Pero ¿cómo? Si yo quiero estudiar, yo no quiero ir a vagar. Yo lo que quiero es poder encontrar un lugar donde puedo hacerlo 1 hora y media más,
y volver a estudiar. Cuando no te lo permiten, a veces tienes chicos que están a las 6 de la mañana ya jugando y entrando a clases a las 7:30 de la mañana. Buscan la manera de encontrar ese tiempo extra que no es fácil encontrarlo. Y por decir algo, de ahí la parte de los viajes. Los torneos son, sobre todo los inicios son complicados, no son esos que ves en televisión y esas canchas espectaculares, sino que llegas a jugar a clubes que promueven el tenis, y que no son grandes, enormes clubes con todas las facilidades, sino que son clubes con canchas de tenis de gente que quiere y ama el tenis. Sí. Hablamos del sacrificio y también te quiero preguntar de la competencia, porque bueno, algo que es muy popular en cuando debates sobre deportes es Jordan pudo haber jugado hoy en la NBA, o si Maradona hoy estaría al nivel de Messi, todo este tipo de cosas. Competencia en tenis, el tenis a diferencia de estos deportes como el básquet, del fútbol, es un deporte individual. Tal vez eso se lo puede desarrollar de mejor manera ese debate. Yo te pregunto, ya hablaste de los sacrificios que enfrentaste, y la competencia es mayor, menor, distinta que en su momento, porque incluso también el tema de las canchas, o sea, hasta la velocidad de las canchas, las herramientas que tenían, pues ahora los tenistas tienen unas raquetas, unos zapatos impresionantes. O sea, también cuando la gente dice no, pero es que hoy día se juega a otra rapidez, yo siempre menciono, porque yo defiendo a Maradona y a Jordan. Para mí Maradona y Jordan son los máximos exponentes en sus deportes específicamente, y yo lo que defiendo es que ellos no tienen todas las facilidades de tratamientos, de alimentación, de la perfección de las canchas, de los transportes, de las comodidades, de que están en algodones, de que los ponen a congelar las piernas para que estén perfectos. O sea, yo también pienso en eso. No sé si tú compartes en ese sentido conmigo. 100%. Normalmente no me gusta comparar épocas, este es mejor o este es peor. O sea, para muestra, hace apenas 1 año y medio, 2 años, cuando se retira Federer, había un luto en el tenis por qué va a pasar con nuestro deporte, y de repente ni sentiste mucho el cambio, porque de repente salieron varios jugadores, no solamente Alcaraz y Sinner, hay muchos jugadores que juegan a una velocidad muy superior a la que juega Federer o a la que juega, y es la naturaleza del deporte, seguir avanzando. Ahora, a mí lo que me gusta es decirle, a ver, está bien, ¿cómo competiríamos? ¿Qué le daríamos? O sea, le damos al jugador actual una raquetita de madera y le damos unos zapatos que probablemente, si tratas de patinar como patinas en el cemento hoy en día, se te va una rodilla para allá y la otra se te queda acá al otro lado. Entonces, ahora, donde le vas a dar a Jordan la tecnología que tiene, que probablemente él fue el inicio de con los famosos Air Jordan, del cambio de los zapatos, lo que eran los zapatos. El tipo va a ser bueno en cualquier época. O sea, para mí el hecho de comparar es que si eres mejor o peor, pudiera ir de acuerdo a los números. O sea, es un tema de más que nada de propaganda, de crear algo a ver, vamos a hacer comparaciones que son que son válidas, si hablamos de básquet, hoy en día tienes 30 equipos en la NBA, cuando en la época de Jordan habían solamente 22. Y hoy tienes 8 equipos donde se diluye mucho más el talento también, y lo ves, aquellos que siguen la NBA se dan cuenta de que un equipo selecciona a un jugador y terminó ahí, tienes problemas para seguir. En otra época había más, era un tema más de equipo, pero lo mismo sucede en fútbol y lo mismo va a suceder en tenis. Siempre vas a tener esa idea de que claro, todo lo nuevo es mejor. O sea, a nosotros en nuestra época nos preguntaban, bueno, ¿tú cómo te alimentas, qué tomas, y esos estudios comenzaron a salir y hacer avanzar la tecnología, las raquetas.
Hoy en día los chicos comienzan a los 5 años, con raquetas que pesan casi nada, jugando con bolas muy livianas y en espacios reducidos, como lo era el baby fútbol que se le decía antes, que jugaba con la bola más chica, o el mini básquet. Hoy lo que nosotros llamamos bolas rojas, que es cuando inicia, son mucho más fácil comenzar. Entonces cuando me dicen, ¿y tú qué edad comenzaste? Yo digo, yo comencé a los 9. Me dicen, pero a los 9 no estaba ya muy viejo, así te dicen ahora. Sí. Le digo, bueno, es que si no, ¿cómo arrastraba esa raqueta que pesaba 350 gramos nomás sin cuerdas, comparado con las de 300 de ahora? Sí. ¿Nunca te han preguntado o te has preguntado, por curiosidad, por diversión, Andrés Gómez con justamente la comparación que hicimos de Jordan? Jordan, ¿qué haría hoy con esto? Tú fuiste en el 90 campeón de Roland Garros, número 4 del mundo en singles, fuiste número 1 en dobles. Tú cuando ves jugar a Alcaraz y a Sinner, algo que pasa mucho, por ejemplo en Twitter, ahora también las redes sociales pues hacen de lo suyo. Un chico de 15 años que no vio tenis desde hace 10 años dice, tú pones a Sinner y Alcaraz contra Federer a la velocidad que juegan ahora y Federer no ve la pelota, te dice algún comentario en Twitter. Te pregunto a ti, ¿nunca ves el tenis y dices, caramba, yo cómo me hubiese ajustado a esta época? O sea, ¿cómo sería Andrés Gómez en el ranking en el Tour actual? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo han preguntado? ¿No te interesa hacerte esa pregunta? ¿Cómo, digamos? Tú dijiste una parte del tenis que no se ve, que es importantísima. O sea, tú tienes un equipo de trabajo que antes yo lo que tenía era un entrenador que viajaba conmigo. Yeah. En alguna ocasión viajaba solo, en otras ocasiones sí viajaba con un preparador físico, pero la gente que te recupera, la fisioterapia, o sea, los avances que ha tenido, o sea, te tienen listo hasta para el día siguiente en situaciones extremas y eso que el juego, si bien es cierto, se ha cortado con la venida de los tiebreakers, se ha extendido en las horas de juego, quizás un poco por otra cosa que dijiste, el tema de las canchas. Las canchas están prácticamente iguales todas de velocidad. Incluso los botes, la cancha, yo sí me digo, quizás en estas canchas de césped, por ejemplo, la semana pasada, digo, me hubiera tenido más oportunidades de las que tuve. Yo igual tuve un par de años de cuartos de finales, pero si llovía, yo estaba frito. Yeah. No era la pelota, no solo que no boteaba lo que normalmente boteaba, sino que boteaba más abajo de eso. Y yo no era un jugador de ir a la red como había que ir en esa época. Entonces hay muchas variables que uno pone. Ahora, yo voy a defender a mi generación y le digo, bueno, si hace esto, pero ¿y dónde pasaba esto? Yeah. Yo siempre voy con la de los zapatos, porque los zapatos es un tema que tú lo ves a Sinner o al Alcaraz, los ves deslizarse. En césped, más que la deslizada, es como se deslizan, paran y vuelven. En cemento se deslizan y ya la tienen medida, al igual que en arcilla, y pueden volver con normalidad, con naturalidad. Eso antes era, patinabas y te agarraban de la tribuna, te tenían que mandar de vuelta a la cancha. Por estilo de juego, ¿hay alguien que se parezca a Andrés Gómez por estilo de juego en el Tour actual o en el Tour reciente? Así un jugador que tú hayas visto ya en los últimos 20 años que tú hayas dicho, me recuerda a mí, juega parecido a mí. Van volviendo. Van y vienen. Va regresando un poco porque
a ver, si tienes un tour tan completo, donde tienes un equipo de trabajo, tú tienes uno o dos personas de un equipo de trabajo de un jugador que está sentado ahí revisando lo que hace Sinner, que hace Alcaraz, que hace Zverev, para ver cómo lleva adelante. Entonces, los ves entrenar hoy en día a los chicos que supuestamente en 5 o 6 años son los que van a destronar a Alcaraz y a Sinner. Ya jugando de otra manera, comenzando a atacar más la red, por ejemplo, utilizando más slice y bolas cortas, que es lo que es la base del juego de Alcaraz hoy en día, y que quizás el éxito que ha tenido frente a Sinner hasta esta final, había ganado 4 veces seguidas. Entonces, yo lo que veo, sigo, a ver, yo no tengo el saque que tiene Shelton, por ejemplo, pero sí creo que tenía mejor derecha de la que tiene él, comparativa. O sea, no vamos a hablar de que mejor, pero espera, ¿de más fuerte o mejor colocación? La utilizaba mejor. Okay. Los reveses probablemente eran iguales en lo que están. Las voleas, igual, él no es un gran voleador, yo tampoco era un gran voleador. Definía muchas cosas arriba, pero no era un McEnroe o un Patrick Rafter o un Pete Sampras. Entonces, pero si a eso le tienes que sumar la parte nueva, lo que sería mejor, seguramente no me hubiera retirado a los 34 años, y quizás mi mentalidad ahora diría, yo veo tipos jugando a los 43 años dobles, y digo, yo hubiera jugado tranquilamente hasta los 40, bueno, jugué Copa Davis hasta los 40 años dobles, y sin tener un calendario muy extenso de competencia. Entonces yo sigo, o sea, a lo que quiero ir es que la habilidad hoy en día, con las herramientas de hoy en día, siempre te va a llevar más o menos a lo mismo. O sea, un tipo que fue un gran jugador en los 60, le das estos 50 años más tarde, y va a seguir siendo un gran jugador. Tendrá que ver Leiber cómo pasa de 1,78 m al 1,95 m, que es el promedio. O sea, yo estoy por debajo del promedio de altura de jugadores dentro del top 50, con 1,93 m. Y sin embargo, hace 30 años, el 1,93 estaba entre los 10 jugadores más altos del circuito. O sea, todo cómo se mueve, y eso es lo que daría miedo. Por ejemplo, Jordan aprendiendo a jugar tenis de chiquito. Aquí más o menos un ejemplo es Monfils, por ejemplo, que guarda características similares, pero Jordan sería que causaría estragos terribles y muchos jugadores. De hecho, hay jugadores de básquet que juegan muy bien al tenis. Sí. Hablando de ya del tenis actual, de los top, bueno, estuvo el Big Three comandando el tenis por un buen tiempo, y ahorita llegan Jannik Sinner, claro, un poco largo el tiempo, y llegan después Jannik Sinner, después de haber dejado prácticamente sin posibilidades a esa generación que seguía a Federer, a Nadal y a Djokovic, que son los Zverev, que son los Tsitsipas, que, bueno, Dominic Thiem ganó el US Open en una pecheada legendaria de Zverev, que iba 2-0 arriba. También Tsitsipas estuvo en una final de Roland Garros 2-0 arriba contra Djokovic y se la remonta. ¿Qué pasó con esa generación perdida? Que ahora viéndolo, que yo creo que ya es muy difícil la chance. Ahora que Zverev está con Tony Nadal, no sé si es que ahí Tony puede hacer algo mágico, porque incluso Zverev en este Wimbledon, cuando se elimina, dijo que tenía problemas de salud mental y todo esto. ¿Qué pasó con esa generación? Bueno, esa es la tercera generación que se comieron. Porque primero fue la generación que estaba con ellos, que creció con ellos. Claro, los Murray, los Tsonga, Fernando González. Ellos tienen apenas van a la par con Federer en edad. O sea, esa era la generación más o menos de ellos. Luego vino la de Berdych, Raonic, Cilic, ¿no? Cilic estaba ahí, sí, Cilic,
que ahí agarró como pudo, agarró, bueno, es que los slamas hay que agarrarlos como puede, porque sí, siempre tiene gente que está ahí. Y finalmente esta generación que decían, bueno, esta es, pero si te pones a ver bien el tema de Tsitsipas, Zverev, ¿quién más está ahí de los que no pudieron, sí, que eran llamados a reemplazar? Bueno, Tsitsipas, bueno, Thiem se retiró, Sí, me parece que se sí, retiró. sí, pero si te pones a ver, eran jugadores que básicamente pegaban y no tenían variación, y el Big Three con esos jugadores que no podían variar, pues eran papitas. Sí. Ya, pero te pregunto, Pero ahora, si Sinner no es, digamos, más o menos palo, eso, palo, pero palo. Claro, pero tiene otra, pero va con otra velocidad. O sea, justo hoy estaba viendo un partido de Federer y Berdych y mira, se ve otra velocidad de pelota. Berdych obviamente le pegaba muy fuerte a la pelota, pero eran tiros más combinados. Acá lo de Sinner es una velocidad astronómica. ¿Qué es lo que digo? Sinner probablemente desde los 15 años, 14 años ya viene entrenando a ese nivel, y eso fue lo que él ha logrado perfeccionar. Alcaraz es mucho más latino, mucho más claro, más suelto, más a hacer cosas diferentes, quedarse atrás, ir para adelante, saque red, arriesga más en general. Arriesga más, o a veces se pone que arriesga poco. Sinner, tú sabes que él va a la misma velocidad siempre. Sí. Entonces, a esos que son tan estables como Sinner, son mucho más difíciles de ganar, porque sabes que lo que bajan es muy poco. Lo que suben también, pero lo que bajan es muy poco. Sí. Y ahí a la mayoría se les va a complicar. Sí. Y lo de Tony, que te preguntaba de Tony Nadal con Zverev, ¿tú crees que hay chance de cambio o no? No, a ver, Zverev estuvo en la final de la Australian Open, o sea, no es que está fuera de juego absolutamente, ¿no? No, sí, pero ya cuando ya tienes tanto tiempo ahí, que con los resultados que tienes, obviamente tiene una carrera espectacular, pero si no gana el grande, no es mucho lo que va a decir. Ya, pues, cuando pasen los años, pues irás para atrás y dirás, y ya cuando ya lo digieres un poquito más, dirás, ya no gané, pero tuve una gran carrera. Ahora, ayer hablábamos con este tema de Tony Nadal. Yo no sé qué tanto le llega el padre o el hermano a él, pero yo lo que no he visto es un cambio en su juego. Su juego sigue siendo igual, nunca mejoró la volea, nunca mejoró el buscar partidos, a pesar de que pega, es un tipo que a la hora de cerrar partidos cerra unos smash increíbles. Y un tiro que es tan fácil de entrenar. Pero cuando somos cabezones es duro. Ahora, Tony Nadal sí puede quizás llegarle de alguna manera y decir, mira, cuando Rafa ganó el 6º o el 7º Roland Garros, no me acuerdo, entonces ahí ya lo va a poner a la defensiva. Entonces, que quizás no es la posición que tiene el padre, que le diga lo mismo. Claro. Y eso lo sé porque soy padre también. Y padre a hijo, y llega a la confrontación y puede ser duro. Entonces, ¿qué puede hacer Tony por él? Realmente no lo sé. A mí me preocupó mucho las declaraciones. ¿Qué opinaste de eso? ¿Eso tú lo ves digamos, lo ves con condescendencia, o te parece, porque aquí políticamente y correctamente hablando, hay personas que dicen, pero ¿qué es eso? ¿No será que simplemente está abatido porque está perdiendo y no mejora en temas de juego y ya empieza a meter el tema de salud mental? O sea, no quiero desmerecerlo, pero es que no sé si me entiendes. ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, lo veo que quizás si hubiera estado callado un mes y no hubiera dicho nada con las pérdidas anteriores, la gente hubiera sido más condescendiente, pero al principio que las bolas muy redondas, después que es muy pesadas, después que es muy livianas, y después que me afecta, tengo problemas de salud. O sea,
a ver, yo no lo conozco, pero cuando lo ves en la cancha, tú te das cuenta que hay algo que no está funcionando. O sea, y te digo, o sea, que son las cosas que de repente, no de repente, que son las cosas que el jugador cuando está en canchas sabe, claro, se da cuenta. Ya, entonces, por eso la gran incógnita, y lo dije, para mí era favorito y largo sobre Sinner, y ver a Sinner regresar con la autoridad que regresó después de la derrota de Roland Garros, 3 semanas más tarde, un mes más tarde, y competir y ganar como ganó. Entonces, tú dices, este es en serio, o sea, sí. Eso era una derrota que es lo mismo que quiero ver ahora. ¿Cómo sale Amanda Anisimova después de esa derrota que tuvo en la final de claro, que se comió 6-0, 6-0, pobre. 6-0, sí. Ayer hablábamos que de eso también. Yo creo que ella tiene el juego. Ella más bien ha salido de este tema de salud mental, ha tenido sus problemas personales y ha salido. Y el hecho de ganarle a Sabalenka, no muchas le han ganado últimamente. Claro. Andrés, bueno, Alcaraz y Sinner, ambos dominantes, ambos protagonistas de finales de Grand Slam. Sinner es campeón defensor de prácticamente todo lo importante excepto Roland Garros y tuvo 3 puntos de campeonato, sirvió para campeonato en esa final y de hecho la gente no lo recuerda muy bien, pero en el último set cuando él quiebra y se pone 5-5 y después se pone 6-5 con su saque, tuvo un 15-30 a su favor y hizo una jugada que era para que sea tiro ganador y se ponía 15-40 y era 2 puntos de campeonato más, y Alcaraz sacó una derecha de otro mundo que se la puso en el vértice del otro lado y Sinner, ahí es cuando el jugador dice, caramba, si no la metí esto, me la puso muy profundo, le devolvió un caramelito, lo finalizó con el revés. Te pregunto, esta rivalidad, ¿tú cómo la ves? Parecía que Alcaraz era el papá de Sinner hasta Roland Garros, pero Wimbledon fue un regreso contundente de la zanahoria, ¿no? Sí, yo creo que las rivalidades precisamente se dan por eso, porque cuando piensas que uno comienza a dominar, viene la grandeza del otro de poder revertir y trabajar y trabajar para decir, voy a trabajar esto para ganarle al otro, y algunas veces y yo estoy seguro que lo vamos a ver. Hay que ver quién va a reemplazar a Darren Cahill la final de año. No dudo que vaya a ser algún jugador que tenga características agresivas de ir a buscar partidos más adelante, porque yo lo que digo es con la velocidad de tiros que tiene, la cantidad de pelotas que tiene, porque quizás ese punto que me estás refiriendo en Roland Garros, donde pega y comienza a buscar entrar un poquito, en vez de esperar a ver qué hace el otro, de 10 veces, 9 veces la pelota le iba a quedar en media cancha. Sí. O directamente no la pasaba Alcaraz. Pongámosle que la iba a tener en cancha y le iba a quedar un tiro ganador, un tiro más. La única vez que se la metió, se la ganó. Si él va a comenzar a pensar en jugadores que puede ir a cubrir un poco más arriba, por lo menos amagar de que va a subir para cerrarle espacio, porque es lo que pasa, Alcaraz es tan rápido que si no subes, y esto le aplica a todos los jugadores, si no subes a tratar de definir adelante, va a tener tiempo para llegar, para moverse, para ponerle de vuelta y recomenzar el punto, o como en este caso, contraatacar de una manera increíble. Para hacer paréntesis, que quiero finalizar con Djokovic y sus posibilidades ya a sus 38 años, ¿Sinner debería estar jugando? A ver, es un tema complicado porque no es fácil. Es un tema de especialistas. Esto no es un tema de apreciaciones. Para mí hay una justicia, hay jueces, hay un jurado y deciden lo que tienen que hacer. O sea, si el momento que yo comienzo a dudar de eso, o sea, me alejo de la integridad de mi deporte, porque si no, lo próximo va a ser
me pongan en duda, como sucedió en Wimbledon, una pelota que falló la máquina por medio metro, y el árbitro no estaba atento y no supo qué pasó. Y peor con temas médicos, o sea, tú le preguntas a médicos y a veces no te conocen todo lo que hay, o sea, es increíble. Peor comenzar a hablar de cantidades, que el 0,001 en una cosa es, claro, energizante, estimulante, que te cambia y por otro lado tienes gramos que no pasa nada. O sea, yo tengo que confiar en que la gente que está atrás de eso es gente que profesional y que tiene una historia de un deporte. O sea, en mi caso, desde el año 82 a nosotros nos comenzaron a testear. Sí, no formas parte entonces de este gremio de gente de que Sinner gane, el deporte está manchado, todo este tipo de cosas. O sea, no es que no te deja un mal sabor de boca que Sinner esté compitiendo ahora y esté ganando. No, es que no sé qué tanto le puede afectar lo que ni siquiera consumió, porque era una crema que no lo sé, o sea, no tengo más que creer en la gente que es especializada en eso. O sea, yo no voy a entrar a la viralidad de que este es mejor, este es peor. Si me sucedía cuando comentaba en Twitter, que ya no lo hago muy poco, porque de repente pensaba que en Wimbledon Djokovic tenía chance y Federer no, y los de Federer me caían encima. Sí. O donde decía que Nadal tenía y Djokovic no, o sea, estaba en una situación de fans, que está bien y la respeto, pero cuando yo doy mi opinión de lo que veo, yo no soy ni federista, ni nadalista, ni djokovista, ni a mí lo que me gusta es ver tenis, me gusta ver, a uno me gusta ver jugar más que el otro, pero eso no me quita de que pueda analizar desde otra perspectiva. Claro, desde un punto imparcial. Total. ¿Quién está jugando? ¿Quién viene jugando mejor en arcilla o en cemento o en ¿cómo se llama? O en sobre todo yendo al US Open? Me acuerdo el año de la descalificación de Djokovic en el US Open, el año que ganó Thiem. A ver, ese año no fue el año al año siguiente, que venía ganando los 3 torneos de Grand Slam y faltaba solamente ganar el US Open. Y Djokovic eligió ir a jugar las Olimpiadas también, con 4 o 5 semanas entre Wimbledon y yo lo dije, si Djokovic va a jugar las Olimpiadas, va a correr riesgo de perderse el Grand Slam. Él va a tener que pensar qué es lo que tiene que quiere, qué es lo que tiene que ganar. Para mí, bueno, en las Olimpiadas perdió con Zverev. Abandonó el doble mixto, que estaba en semifinales con su compañera, fue al US Open y no llegó, no pudo. Claro. Llegó fundido. Entonces, hablar de estas cosas no es una opinión personal, sino o sea, es una opinión personal, pero no tengo conocimiento de exactamente qué es lo que es. O sea, no sé si hay una tabla que te dice, o sea, si tienes esto es 3 meses, si tienes esto es 6 meses. Porque dicen, pero ¿por qué a Simona Halep le dieron 2 años? Yo no sé qué le encontraron a Simona Halep. O sea, no es que estamos hablando de aspirina contra otra pastilla que te alivie los dolores de cabeza. Estamos hablando de sustancias que te estimulan de cierta manera. Y tampoco puedes decir, te encontramos cualquier cosa dentro de esta tarjeta y te vas 1 año. O sea, sería una manera de hacerlo también, pero puede ser injusta porque es difícil saber. O sea,
¿Quién puede saberlo? ¿Un masajista? Sí. No lo sé, o sea, según ellos era una crema que viene usando hace mucho tiempo, y te aseguro que lo han testeado muchas veces anteriormente. Yo en eso yo tengo confianza, porque el tenis es un deporte y no hoy en día, ya hace más de 30 años que te controlan fuera de competencia. O sea, los jugadores tienen que estar disponibles 24 horas al día en sus teléfonos, porque de repente te llaman, te dicen: Ricardo, ¿dónde estás? Pagaste. Estoy en Guayaquil. Ok. Está llegando un grupo hoy en la noche que tienes que hacerte el antidoping. Lo que le pasó a Sharapova, que supuestamente no contestó 3 veces el teléfono, págate, te fuiste. Claro. El que no vi los mails, que mi agente, que yo no sabía, que eso antes, que tenía razón, que hasta diciembre 31 lo que tenía no era no era malo, no era un delito utilizarlo como sello. Pero a partir del 15 de enero cambiaron las estas. Ella dice que no supo, que nunca vio los mails de su agente, que es difícil de creer que no hable con él, pero no tiene sentido. Entonces yo quiero y debo confiar y proteger la credibilidad que tiene mi deporte. Sí. 2 cortitas, Andrés. La primera, posibilidades de Djokovic, justamente lo comenzábamos afuera del aire. Yo tengo la sensación, es una opinión muy personal, que el inicio no del retiro, pero de la bajada de nivel de Djokovic, a ver, es natural por la edad que tiene, pero yo siento que ese primer trauma de ya no eres invencible, obviamente estuvo Alcaraz también involucrado en el tema, pero yo creo que el trauma ahorita es Sinner. Sinner le gana, me acuerdo, en las Nitto ATP Finals, un partido bastante batallado. Después se enfrentan en Copa Davis y Sinner le gana levantándole 3 match points, lo cual hacerle eso a Djokovic para mí a mí me parece imposible, porque la estabilidad mental, la fortaleza mental, o sea, hacerle eso me parece una locura. Y después, pues, en Roland Garros también 3 sets, en Wimbledon 3 sets. Pero es raro porque Sinner tiene una superioridad increíble a Djokovic. Carlos Alcaraz y Djokovic se dan porque, a pesar de que le ganó las 2 finales de Wimbledon, le gana las Olimpiadas Djokovic a Alcaraz, 7-6, 7-6, partido complicadísimo. Y se podría decir que en papel Alcaraz potencialmente tal vez es mejor jugador que Jannik Sinner. Entonces están ahí como en ese triángulo de yo soy mejor que tú, pero tú eres mejor que el otro y el otro es mejor que yo. Y tú me dijiste un dato sobre algo similar que te pasó a ti. No sé qué opines de las posibilidades que tenga Djokovic de aquí en el US Open y en el siguiente año. Creo que el juego de Alcaraz se puede acomodar un poco más a Djokovic, pero yo no creo que. Y sabes Alcaraz... también, perdón que te interrumpa, siento que Alcaraz de repente en 2 o 3 games del partido tiene alguna laguna mental de que se desconecta y a Djokovic le empieza a entrar todo. Sinner, o sea, no se te desconecta nunca. Y perdón, pongo el ejemplo de Roland Garros. Si yo soy Sinner y me remontan 2 sets y en el tercer set me empiezan quebrando, yo pierdo 6-0. Yo o cualquier ser humano común con la mentalidad normal, el tercer set, el quinto set de Roland Garros, Sinner lo debió haber perdido 6-1 o 6-2, pero tan estable mentalmente es que lo llevó hasta el final después de haberse sabido que se comió el partido 2 horas antes. Sí, eso y de nuevo lo que te dije, el más remarcable que pueda volver a Wimbledon de la manera que llegó. Ahora con el tema de Djokovic, no es tanto Sinner o Alcaraz, es qué tan desgastado pueda llegar donde Sinner o a jugar con Sinner o Alcaraz. Entonces por eso yo creo que sería mejor para él enfrentarlos en unos cuartos de final, que es más el escenario que el tanque lleno, que está que todavía, pero depende de los partidos de antes. El verano americano de Nueva York es brutal. Hay que ver cuánto lo van a querer
proteger y que juegue un par de partidos a la noche. Yo creo que seguramente uno jugará o dos jugará. Ya todos los torneos comienzan y donde es el último que juega, aunque ya aseguró que jugaba Wimbledon el próximo año y Roland Garros también y Australia seguramente que es su torneo favorito estará en forma. Lo que va a dictar todo este tipo de emociones que va a llevar Djokovic adelante es cosas que le pasaron a Rafa y que le pasaron a Federer, cuando comenzaron a perder con jugadores que no estaban ya tan metidos dentro de los primeros. Acá Djokovic ha estado semi aquí, semi allá. Sí. Todavía no llega ahí, porque pierde con 100 con Alcaraz, pero con un Cobolli no te pierde. Con un Cobolli, con un Musetti no te pierde. No. Y a pesar que Musetti también lo tuvo 2-0. Es correcto, sí. Dos veces. Sí. Entonces, Djokovic es... él tiene en su cabeza, creo yo, él tiene superar todos los récords de Federer. De momento está a unos cuantos partidos atrás del de mayor cantidad de partidos ganados. Uh-huh. Está atrás de Federer y aunque mucho más cerca de Federer, porque creo que está a 2 o 3 torneos nomás de igualarlo. Cumplió 100. Uh-huh. Federer creo que tiene 105, 106. Uh-huh. Connors está un poco más adelante en torneos ganados y en partidos ganados. Yo creo que conociéndolo a Djokovic es hacia donde él apunta. Sí. Veremos qué pasa con Djokovic. Oye, Andrés, te agradezco por esta maravillosa charla. ¿Sí? Antes de finalizar, simplemente te pido que me respondas con 2 apellidos. No quiero que lo expliques, simplemente que me respondas con 2 apellidos. La primera pregunta es, dime el apellido del que crees que podría llegar a ser el tercero en un futuro detrás de Alcaraz y Sinner, el apellido, y quiero que me digas el apellido de entre Sinner y Alcaraz, ¿quién crees tú que a la larga, juégate, va a ganar más Grand Slams? A ver, la segunda creo que Alcaraz va a ganar más Grand Slams. ¿Ya? Y a la primera, un apellido es que tengo 2. A ver, dime los 2. Uno es Mensik. Ya. No te puedo creer, Jakub Mensik. Sí. A mí es un chico que me gusta mucho. Ganó Miami jugando muy bien. Ya. Y el otro... ¿Me dejas que te lo adivine? Fonseca. Sí. Creo que tiene todo la fuerza necesaria para eso. Y aparte hay un equipo de trabajo muy importante y que seguramente va a comenzar a incrementarse para tratar de llevar a este jugador al siguiente nivel. La gente luego de Australia habló mucho de Fonseca, top 20 de Fonseca. No es tan fácil en un año salir de 300 y llegar al top 20, porque significa que por lo menos tienes que estar ganándote unos 60, 70 partidos. Claro. Y es duro. Tuvo buenos partidos en Roland Garros, tuvo buenos partidos en Wimbledon, pero a mí me parece que él es un mejor jugador de cancha dura que de las otras. Sí, yo también. Y más allá de que lo conozco desde muy chico, lo vi desde muy chico jugar. Uh-huh. Corazón sudamericano de tener ese jugador que nos represente, porque todo eso significa incremento de popularidad del deporte en la región. Sí, sería lindo tener una más para hablar con Andrés, para hablar justamente de cómo está el tenis sudamericano con Cerundolo, con Nico Yarri. Sí, por supuesto. Hablamos encantados. Andrés, pero muchísimas gracias. Te agradezco de todo corazón. Esto fue Análisis en Deportes.